Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a darle lectura, hermanos. 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la cuarta carta que vamos a mirar de las 7 de manera aleatoria. No lo hemos tomado en el orden textual, sino que lo hemos tomado de una manera aleatoria. Nos queda faltando Pérgamo, Tiatira y la Odisea. Entonces vamos, con la ayuda del Señor, a mirar algunos principios. No vamos a hacerlo versículo por versículo por cuestiones de tiempo, porque es muy amplio. Éfeso era una de las ciudades más grandes que había en aquel tiempo. Habían grandes ciudades, estaba Roma, estaba también Alejandría, eso ya en África, al norte de Egipto. Esas eran como las 2 ciudades más grandes, y podríamos decir que de las ciudades que seguían a estas 2 grandes metrópolis se encontraba Éfeso. Esta era una ciudad muy importante, era grande. Algunos calculan unos 200,000 habitantes, lo cual era mucho para la época. Hoy día una ciudad de 200,000 habitantes es más o menos pequeña, más o menos los habitantes que tiene Dos Quebradas, más o menos la mitad de Manizales. Hoy sería una ciudad pequeña, pero para la época era una gran metrópolis, sin contar que eran mucho más extensas, porque no habían edificios como ahora. Hoy día una ciudad como Manizales, en esa época una ciudad de la población de Manizales sería 4 veces más abierta. Entonces estamos hablando de una ciudad que era más o menos del tamaño de Manizales o más grande en extensión. Y esto se convirtió en un problema para la iglesia. La iglesia siempre ha tenido retos, y en el primer siglo siempre hubieron retos en cuanto a la población, en cuanto al trabajo. El trabajo llevaba consigo muchas responsabilidades que incluso hacían que algunos negaran al Señor, y que el que no negara al Señor Jesucristo y se negara a adorar ídolos, eso es más en el caso de Tiatira, como veremos en estos días, ellos serían encarcelados, serían sancionados, echados del trabajo, o serían relegados por la sociedad, o en el peor de los casos ellos podían morir por confesar al Señor Jesucristo. Entonces habían muchos retos en esta época en las iglesias locales. Pues el Espíritu Santo escoge 7. Pudo haber hablado de muchas más, porque habían muchas iglesias locales en este momento, en este tiempo, pero el Señor, en su soberanía, Él escoge hablar a 7 que estaban muy cercanas, por allí en Asia Menor, y algunos
hermanos que han estudiado los padres de la iglesia y los historiadores y los comentaristas están de acuerdo de que la razón por la que se escogieron estas 7 iglesias en Asia es porque fue donde Juan llevó su ministerio gran parte de su vida. Allí en Éfeso se cree que estuvo Juan trabajando en la iglesia allí en Éfeso, que también era una iglesia muy grande, pero que lastimosamente es una iglesia que, aunque tuvo una época muy gloriosa, cayó en decadencia. En Hechos 19 nosotros podemos ver la fundación de la iglesia en Éfeso y un gran alboroto que hubo allí, porque los cristianos no estaban adorando a Diana y ya había mermado la venta de los templecillos de Diana, de las imágenes de Zeus, y todo esto era un gran alboroto, pero la iglesia, vemos una iglesia fuerte. Luego en Hechos capítulo 20, vemos que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos y les da una gran encomienda a los ancianos de Éfeso, aunque era una encomienda para los ancianos en todas las iglesias y para nosotros hoy también, el día de hoy, siglo XXI, pero en sentido primario era para los ancianos de Éfeso. Pero nosotros notamos que Pablo ya está alertando a los ancianos de Éfeso del peligro. Y él les dice en el versículo 28, yo sé que tras mi partida entrarán en el rebaño lobos rapaces que no perdonarán las ovejas. Él les dice, yo no he renunciado a anunciarles todo el consejo de Dios, pero pongan cuidado y velen por el rebaño, por la iglesia, que el Espíritu Santo los ha puesto para apacentarla. Entonces, ya en el libro de los Hechos nosotros vemos una advertencia de ciertos peligros que habían en esta iglesia. Cuando uno estudia la carta a los Efesios, lo estudiamos hace unos años atrás, la carta a los Efesios tiene mucha doctrina, mucha teología. Allí habla acerca de la elección, de la predestinación, habla acerca del Espíritu Santo, de que somos sellados con el Espíritu Santo, de la adopción como hijos, habla de la unidad de un pueblo, de un cuerpo entre judíos y gentiles en el capítulo 2. Habla de la salvación por sola gracia, por medio de la fe. Habla también de la iglesia como el misterio de Dios. Habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Habla de muchas cosas prácticas también en los capítulos 4, 5 y 6. La armadura de Dios, de cómo estar firmes para pelear. Entonces vemos que fue una carta escrita para hermanos, para una iglesia que tenía buen conocimiento de Dios, de lo que tiene que ver con el Señor, me imagino que tenían buen conocimiento del Antiguo Testamento y de la doctrina que Pablo les había enseñado. Seguramente los ancianos a los cuales Pablo advirtió en Hechos 20, hasta el momento estaban haciendo bien la tarea. Vemos que una iglesia que va en ascenso, que cada vez es mejor, pero luego cuando el apóstol Pablo envía una carta a Timoteo, o 2 cartas más bien, 2 cartas a Timoteo, se cree que Timoteo estaba en Éfeso. Allí en el versículo 3, del capítulo 1, Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Versículo 4. Entonces entendemos que Timoteo estaba en Éfeso y que ya habían graves problemas en Éfeso. Ya había confusión en cuanto al rol de hombres y mujeres en la iglesia. Pablo les dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque al parecer ya habían este tipo de problemas, porque la sociedad de Asia, especialmente la sociedad de Éfeso, las mujeres tenían mucha
como preeminencia en la sociedad. ¿Sabe cuál era la razón? Diana, ¿se acuerdan? Ellos gritaban allá en Hechos 19, grandes Diana de los Efesios. Allí estaba el templo, ese templo majestuoso, de lo cual todavía ustedes pueden en internet mirar y encontrar las ruinas, y el arco de ese templo era grandísimo, de mármol, y allí se adoraba a la diosa Diana. Y todos en Éfeso eran devotos de Diana, tanto que Diana era conocida como Diana de los Efesios, algo así como ciertas ciudades o ciertos países son devotos a una virgen en particular, Virgen del Carmen, más que todo en Colombia. En otros lugares es la Virgen de Guadalupe, en otros lugares, aquí en Río Sucio, es la Candelaria del Carmen, y hay muchas, ¿cierto? Todo idolatría. Lo mismo en aquel entonces había mucha idolatría, y Diana era Diana de los Efesios, y ellos se sacaban pecho, y las mujeres tenían mucha preeminencia. De hecho, estaban por encima de los varones en la sociedad en Éfeso. Allí las mujeres, dice un historiador, que las mujeres eran las que gobernaban en el hogar, las que gobernaban casi la sociedad. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso es lo que vemos hoy día con el auge del feminismo, y cómo el feminismo se ha metido también a la iglesia. Ya se puede decir que hay casi más pastoras que pastores en las iglesias, cosa que no es bíblica. Cierro paréntesis. Entonces habían problemas con la familia, de cómo tratar con las viudas. Eso lo vemos allí en Éfeso. También de la apostasía. Capítulo 4 de Primera Timoteo dice que hay una advertencia. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y hay una y otra advertencia a Timoteo a ser un buen ministro del Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 1 en adelante están los requisitos de los ancianos, porque seguramente ya estaba pasando esa generación de esos ancianos, de esos buenos ancianos que estuvieron con Pablo. Seguramente ya estaba pasando esa generación, y Pablo tiene que instruir a Timoteo a cuáles son los requisitos, cuál debe ser el estándar para un hombre que quiera ser anciano en la iglesia de Éfeso, porque seguramente se estaba perdiendo eso de la época de Pablo, y ya han pasado muchos años. Algunos dicen que han pasado más de 20 años desde que Pablo está allí pues despidiéndose en Éfeso. Y uno y otro problema, en capítulo 2 Timoteo también, exhortaciones a ser un buen soldado de Jesucristo, a ser un siervo fiel. Pero la historia de Éfeso no termina en 2 Timoteo, sino en Apocalipsis 2, aunque termina mucho más tiempo en la historia, cuando desaparece la antigua ciudad de Éfeso, de lo cual solo quedan ruinas. Pero en cuanto a lo escritural, la historia de Éfeso, la mención de Éfeso, termina en Apocalipsis 2, que es el texto que leímos inicialmente. El Señor se presenta allí como el que tiene en sus manos, en su mano derecha, en su diestra, las 7 estrellas, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto nos muestra a un Señor soberano, al Señor Jesucristo como el soberano. ¿Recuerdan qué significan las 7 estrellas? Son los ángeles, ¿cierto? Y los ángeles apuntan a los pastores o a los ancianos de la iglesia. Entonces el Señor se está presentando a los efesios como el que tiene en su mano el liderazgo de la iglesia y el que anda en medio de las iglesias. Hermanos, el Señor es el que tiene la autoridad, y el liderazgo está en la mano del Señor.
Si el liderazgo, si el pastor, el anciano se aleja de las escrituras, pues tiene que dar cuentas al Señor, no a ningún hombre. Eso es algo muy serio para los que nos paramos en un púlpito o en cierta forma llevamos un liderazgo de una iglesia. Es algo muy serio y que debe motivarnos a estar más en su mano, más cerca de Él, para transmitir lo que Él quiere. Y también cuando Él dice que andan los candeleros de oro, hermanos, Él está aquí. Él anda entre las iglesias. El Señor está aquí, Él es omnisciente. No solo Dios el Padre es omnisciente, también el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, perdón, es la palabra que quería usar. El Espíritu Santo es omnipresente y el Señor Jesucristo es omnipresente porque es Dios. Él está aquí, hermanos, y eso deberá motivarnos a varias cosas. El saber que el Señor está en medio de las iglesias deberá motivarnos, número uno, a congregarnos. Debiera motivarnos también a estar atentos en la adoración, cuando cantamos al Señor, y cantar con gozo, porque es que no estamos cantando a estas cuatro paredes, no le estamos cantando a los hermanos, no estamos cantando a los vecinos, ¿cierto? Y es de testimonio cuando nos escuchan, ¿cierto? Porque la palabra cantada también puede impactar a alguien que pasa por ahí, por eso también es bueno cantar duro, cantar con ánimo, pero no lo hacemos para ellos, lo hacemos porque sabemos que el Señor está aquí. Esto debería motivarnos también a estar atentos a la palabra de Dios, cuando se predican las escrituras, cuando se predica el evangelio. ¿Qué quiere el Señor hablarme? ¿Qué quiere el Señor exhortarme este día o esta noche? Es que el Señor está aquí. Y Él les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que era paciente. Imagínense la paciencia que hay que tener para predicar, para hacer cosas para el Señor que tienen que ver con la obra del Señor en un lugar donde hay oposición, donde el centro de la adoración es Diana, donde la adoración también es para Zeus, para Apolos, la imagen caída del cielo que menciona allí el libro de los Hechos, que la adoración es para el imperio, que hay una adoración imperial. Imagínense la paciencia, y allí la paciencia no está hablando de, ay, me siento porque tengo que tener paciencia, cuento hasta 10, no. Es paciencia en medio del sufrimiento, es paciencia en medio de la persecución, y en medio de esos retos, en medio de esas persecuciones, ellos eran pacientes y su paciencia se extendía. Algo así como lo que mencionan otros textos, usando la palabra longanimidad en la Reina Valera, para hablar de esa paciencia que es constante. Y dice que los hermanos allí, la iglesia en Éfeso, trabajaba duro, trabajaba arduamente, y en ese trabajo eran muy pacientes, y dice que ellos no podían soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. De algo sirvió la advertencia del apóstol Pablo. De algo ha servido también lo que Pablo les enseñó en Efesios, la carta a los Efesios, inspirado por el Espíritu. De algo sirvió las advertencias a Timoteo. Y ellos estaban allí muy cuidadosos. No, aquí no podemos dejar que ninguno sea un diácono, que cualquiera sea un diácono, que cualquiera sea un anciano. Vamos a blindar la iglesia contra estos falsos apóstoles que estaban no solo en Corinto, sino también en Éfeso. Vamos a cuidar, a blindar la iglesia de esos falsos apóstoles. Eso era un trabajo duro, tenía que ver con el arduo trabajo. Ellos demostraban
y por medio de la palabra hacían ver que estos que decían ser apóstoles no eran ningunos apóstoles, eran unos mentirosos. Los probaron, como dice allí Timoteo, que refiriéndose a los diáconos, pero es un principio que también se debe aplicar en cuanto a los ancianos. Dice que deben ser probados primero y luego ejerzan el diaconado si resultan irreprensibles. Es un principio que se debe tomar también para los ancianos, que sean probados primero y luego ejerzan el obispado si son tomados irreprensibles. Y seguramente esto lo hicieron los hermanos en Éfeso y no permitieron que estos que decían ser apóstoles terminaran gobernando en la iglesia. Dice el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia nuevamente y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La mayoría de las versiones, si usted tiene otra versión, puede notar que por lo menos la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Dios habla hoy y la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, que fueron las que estuve mirando, en estas 4 versiones dicen que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En estas otras versiones que mencioné no dice por amor de mi nombre, sino por causa de mi nombre. Usted puede mirar allí varias versiones y va a encontrar por causa de mi nombre. Solo la Reina Valera noté que decía por amor de mi nombre, y la razón es que en el original, en el griego, la idea es más lo que dicen las otras traducciones, por causa, o literalmente es, has trabajado arduamente a través de mi nombre, es decir, por decir que son cristianos. El hecho de que las personas sepan que ustedes son cristianos, eso va a hacer que ustedes tengan que sufrir. Entonces, en ese sentido, ellos estaban sufriendo por causa del Señor Jesús, por causa del nombre del Señor Jesús, porque el ellos confesar o que supieran que ellos eran seguidores, discípulos de Jesús, eso hacía que fuesen el blanco de la persecución. Así que no hay una contradicción entre el capítulo 3 y el capítulo 4, cosa que algunos objetan de este texto diciendo que hay una contradicción, porque la Reina Valera habla de que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, y el versículo 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces algunos dicen hay una contradicción allí, porque dice que ellos trabajan duro, que sufren mucho por amor de su nombre, pero luego dicen que han dejado su primer amor. Entonces no es que haya una contradicción, sino que la idea en el versículo 3 es por causa. O sea, el ser iglesia, el ser cristianos, hacía que ellos sufrieran. Y muchos sufrían, muchos que no eran tan fieles al Señor Jesucristo, ni se paraban en una plaza a confesar públicamente que Jesucristo era el Señor, por ser parte de la iglesia, también sufrían. Y eso pasa hoy día. Si hoy día comienza una persecución fuerte de la iglesia cristiana en Colombia, las iglesias bíblicas, porque a muchas seguramente no las perseguirían, el hecho de ser parte de una iglesia local, eso nos haría parte de ese grupo de personas que van a ser rechazadas, que van a ser perseguidas, que van a ser ofendidas públicamente por ser parte de una iglesia. Pero lo cierto es que los hermanos en Éfeso estaban sufriendo. En estos lugares pasaba mucho que los que no confesaban estas religiones del imperio no les vendían comida o no les daban trabajo, este tipo de cosas. Entonces ellos estaban sufriendo seguramente hambre, seguramente muchas necesidades y, como les mencioné al principio, hasta prisiones, en algunos casos muerte,
y en algunos casos desprecio por la sociedad. Pero en medio de todo esto el Señor les resalta que en medio de todo eso ellos no han desmayado. No han desmayado. Y eso es lo que el Señor hoy nos exhorta, hermanos, a no desmayar. No desmayar. El Señor le dice a Josué allí en Josué 1:8, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Mateo 28:20, el Señor Jesucristo también nos dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solo en la iglesia, aunque Él se mueve en medio de los candeleros, no solamente cuando estamos en la iglesia el Señor está con nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una verdad, fue una verdad hace 2000 años, fue una verdad hace 500 años en la Reforma, donde hubo tanta persecución contra los que se levantaron y levantaron la voz de que la Escritura es suficiente, de que la Escritura es inspirada y que hay un solo evangelio, y que la Iglesia Católica lo estaba corrompiendo. Hubo persecución contra estos hermanos y ellos se pararon firmes, no desmayaron, porque sabían que Jehová, el Dios de Israel, estaba con ellos donde quiera que fueran, y que el Señor Jesucristo haya prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es una realidad hoy también. El Dios de la Reforma es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que está con estos hermanos en Nigeria, en Uganda, en estos lugares donde están siendo masacrados. No sé si han visto estas noticias. Está ocurriendo un verdadero genocidio en Nigeria, en Uganda y en algunos lugares en África. Pero allí están estos hermanos parados en medio de iglesias en ruinas que fueron quemadas junto con muchos creyentes, y ellos van con valentía, sin miedo a morir por causa del Señor Jesucristo. Allí van y se paran y predican la palabra de Dios. Videos, por cierto, muy amarillistas, donde meten 20 o 30 hermanos nuestros en un cajón, les prenden candela. Yo no recomiendo mucho ver estos videos porque se hace mucho amarillismo de lo que están sufriendo nuestros hermanos. Van miles. Algunos calculan que van casi por los 100,000 muertos este año en Nigeria. Hermano, eso es tremendo. Eso es algo no visto desde hace muchas décadas, y el mundo está ciego a esto. El mundo está ciego, los noticieros están ciegos, los gobiernos están ciegos a esto, pero el Señor está con ellos. El Señor está con ellos donde quiera que van. Y cuando ellos pasan a la eternidad, ellos pasan de la mano del Señor Jesucristo. Y ellos lo saben. Ellos lo saben muy bien, que ni la muerte los puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y el Señor les da valor. Uno no entiende de dónde estos hermanos sacan tanto valor, y la única explicación es el Señor, es el poder de Dios. Es la obra del Señor Jesucristo, que no solo está con ellos, sino que los fortalece. No has desmayado, no has desmayado. Ahora en el versículo 4 hay un pero. De esos peros que muchas veces no quisiéramos escuchar. Cuando a usted lo están elogiando y le dicen, hermano, nos hemos dado cuenta que usted es muy diligente en las cosas que hace para la iglesia, le vemos mucho ímpetu, mucho ánimo. Entonces uno comienza como, wow, me están elogiando, cuando de repente un pero resulta que lo que usted está haciendo no es prudente, o resulta que lo que usted está haciendo no es bíblico. En este caso vemos que el Señor elogia y da unos elogios a la iglesia en Éfeso, pero luego viene un pero.
Pero, como cuando a usted le dicen, usted es muy inteligente, usted es muy juicioso, muy aplicado, pero usted es muy impuntual. Usted es muy juicioso, usted es muy trabajador, pero usted es muy mala gente. Y uno como que, me elogiaron, pero me derrumbaron el castillo que me estaba haciendo. A Éfeso le pasó lo mismo. El Señor le dice, pero tengo algo contra ti. Y ese algo contra ti es que has dejado tu amor, el primero. Literalmente es así, has dejado tu amor, el primero. ¿Y cuál era ese amor, el primero? El Señor. El Señor es nuestro amor, el primero. El primer amor en nuestras vidas, hermanos. Y eso nunca debe cambiar. Eso jamás debe cambiar en la vida de un cristiano, porque el Señor lo está condenando aquí. Es más, el Señor manda a esta iglesia a arrepentirse en el versículo 5. Noten lo que dice allí el 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si dejar el primer amor fuera algo normal, como lo quieren hacer ver algunos creyentes el día de hoy, que por cierto es un mito. Hace mucho tiempo hablaba yo sobre mitos cristianos. Un mito cristiano es, hermanito, tan bueno verlo así tan animado y le da un abrazo, una palmadita en la espalda, tan bueno como está de animado, pero eso es porque está recién bautizado. Espere que se le va a pasar el primer amor. ¿Alguna vez le dijeron eso? A mí me lo dijeron. El día que me iban a bautizar, iba yo casi danzando por ese camino, cantando. Recuerdo unas muchachas atrás que me decían, ya, supérenlo, me dijeron. Yo, bueno, ¿por qué me dicen eso? Si estoy feliz, estoy gozoso porque voy a dar un paso de obediencia. Luego cuando salí del charco, se acercó alguien y me dijo, ya se le va a pasar el primer amor, espere. Yo le dije, Señor, por favor. Yo le oré al Señor, Señor, por favor, no permitas que este gozo que estoy sintiendo se acabe. Y desde entonces, hermanos, cada vez es mayor el gozo, porque cada vez está más cerca la venida de mi Señor, de nuestro Señor. No permitas, hermano, no permita, hermano y hermana, que se apague ese fuego de su corazón. Yo sé, hermanos, que hay circunstancias, yo sé que hay sufrimientos como lo estaban pasando en Éfeso, yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, que hay enfermedad, pero hermanos, Cristo vive, y como Cristo vive, hermanos, nosotros estamos seguros porque estamos en su mano y Él está con nosotros. No desmayes, no desmayemos porque Él está con nosotros. Ese primer amor, ese amor, el primero, no debe pasar en nuestra vida. Cuando un hermano, cuando un cristiano cae en tal desánimo, que comienza a hacer las cosas por inercia, que ya sirven los ministerios porque le toca, porque no hay quien lo haga, y si yo no lo hago, no hay quien lo haga, o porque es que quiero quedar bien con el hermano o la hermana fulana. Cuando comenzamos a amar más los ministerios que al Señor Jesucristo, hay un problema. No es normal. Aunque muchos digan que es normal, no es normal. Si usted hoy se reunió, o cualquier día, o cualquier otro hermano, es difícil decir este tipo de cosas cuando hay poquito, ¿cierto? Pero lo voy a decir, si usted hoy se reunió pensando en que me tengo que reunir porque no vine el martes, entonces hoy sí tengo que ir. Y lo digo sin saber quién vino el martes. O es que como no pude el domingo,
hoy sí tengo que hacerlo, o ya llevo 15 días sin ir a la iglesia, entonces, no, me toca ir hoy porque ahí sí me llama el hermano Hernando, me llama Dubán, o el hermano Johnny. No, hermanos, cuando comenzamos a hacer las cosas por estas motivaciones, estamos dejando el amor, el primer amor. ¿Es normal eso? Hay un mito cristiano que dice que es normal. No, es que después de ciertos años ya la vida cristiana se vuelve monótona y el primer amor se pasa. No. Si fuera normal y si fuera algo que no fuera malo, el Señor no diría, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando el Señor nos manda a arrepentirnos de algo, ¿es por qué? Porque cuando nos manda el Señor a arrepentirnos de algo, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Una palabra que aparece mucho en la Biblia. Pecado, ¿cierto? Si no hay pecado, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si yo esta semana no he pecado, pues entonces no tengo que confesarle al Señor mis pecados ni arrepentirme. Si yo llevo una vida perfecta, entonces no tengo que arrepentirme de nada. Y el Señor le dice, mira, has caído. El que hayas dejado el primer amor, el que hagas las cosas no por mí, sino por otras motivaciones. Y vemos que era una iglesia que trabajaba. Vemos que era una iglesia grande y una iglesia que dice que trabajaba arduamente, versículo 2. Cuidaban la doctrina, versículo 2, también habla del trabajo, versículo 3, habían sufrido, hermanos, pero ya no estaban sufriendo por Jesús, sino que estaban sufriendo porque es que toca sufrir porque somos cristianos. Hermanos, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué la estudio? ¿Por qué leo buenos libros cristianos? Por cierto, al final tengo unos libros para regalar al que le interese. ¿Por qué leemos buenos libros? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué servimos al Señor en los ministerios? Sea evangelismo, sea predicación, sea aseo en la iglesia, sea ¿qué otros ministerios hay? Dar a los pobres, ayudar, porque ofrendamos todo lo que hacemos en la iglesia, en el contexto cristiano, ¿por qué lo hacemos? Debiera ser por amor al Señor Jesucristo, debiera ser por Él, porque es que Él murió por mí, y cualquier cosa que yo haga es pequeña. Así de mi vida, así demos nuestra vida por el Señor, es algo pequeño, y lo hacemos no para ganarnos la salvación, porque ya la tenemos en Cristo, no para ganar algo, sino porque amamos a Cristo. Y el día que eso cambie, pongamos cuidado, porque es que estamos dejando el primer amor, y es pecado. Y debemos mirar, si sentimos de pronto que algo ha cambiado en nuestras vidas, debemos examinarnos y mirar, porque ahí dice, mira, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque estoy haciendo las cosas ya sin sentido, porque me toca, porque leo la Biblia por cumplir, porque es que tengo un plan de lectura y no puedo cambiarlo. Me congrego porque es por lo que decía, si es así, si alguna cosa estamos haciéndolas no por Cristo, sino por nosotros, por el ministerio, es momento de reconocerlo delante del Señor y arrepentirnos. Arrepiéntete. Y no solo, Señor, perdóname porque estaba en el ministerio, he estado sirviendo,
por amor a mí mismo, o por amor al ministerio en sí mismo, o por amor a los hermanos, que es algo legítimo, ¿cierto? Porque debemos, si tenemos un ministerio, debemos amar el ministerio, debemos amar la iglesia, amar los hermanos, pero hay un amor que es el primero. Y a veces en primer lugar está la iglesia, o en primer lugar está el ministerio, o el hogar, cosas legítimas, y no está el que debiera estar, que es Cristo. Ese es el punto. Podemos trabajar mucho, hacer muchas cosas, pero si en primer lugar no lo hacemos por Él, no solo es una falta, es un pecado, del cual dice el Señor Jesucristo mismo, debemos arrepentirnos. Y luego de arrepentidos, dice, haz las primeras obras. Vuelve a lo mismo. A veces tenemos que recordar esos primeros meses en la vida cristiana, donde queríamos para las que sea con el Señor, pero no tanto por amor a un hermano o por amor a una iglesia, sino porque por amor a Cristo, realmente a Él. Es bueno a veces recordar eso, arrepentirnos de donde hemos caído y hacer esas primeras obras. Esas primeras obras está hablando de cuando los hermanos en Éfeso sufrían, pero por Cristo, porque amaban a Cristo, trabajaban duro, pero porque amaban a Cristo, probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran, porque amaban a Cristo. Amar a Cristo es todo. Si tú amas a Cristo, vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Muchas veces el problema en el hogar, el problema con los hijos, el problema con el prójimo consiste en que no estamos amando a Cristo. Porque si amamos a Cristo, hermanos, de ahí para abajo todo comienza a funcionar. Ese es el llamado, a arrepentirnos y hacer las primeras obras. Porque si no, hay una advertencia. Segunda parte del versículo 5. Pues si no, ¿qué pasa? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermanos, parece que lamentablemente los de Éfeso no recibieron este llamado del Señor al arrepentimiento, porque tiempo después, algunos dicen que fue en el segundo siglo, Éfeso fue destruida y hoy solo quedan las ruinas. Ahí están esas calles reales de Éfeso, del puerto, no recuerdo cómo se llaman esas calles, están las ruinas del templo de Diana, del Coliseo de Éfeso, de los baños de Éfeso. Hay cosas muy bonitas ver esto, y da tanta nostalgia saber que un día allí hubo una obra del Señor grande, una iglesia grande, y que ya no hay ni iglesia ni ciudad. Seguro no escucharon la advertencia. Y hoy la iglesia del Señor a veces no quiere escuchar las advertencias. El Señor quita el candelero del lugar que Él quiere. Si la iglesia no se arrepiente, el Señor puede quitar el candelero. Yo creo que les conté la historia de una iglesia de un pueblo cerquita aquí, una asamblea de las nuestras, donde al parecer esa iglesia no prestó oído a las advertencias del Señor por el pecado, por la falta de amor al Señor, a los hermanos, fue decayendo, y hoy no está. Unos hermanos fueron a mirar el local y lo habían alquilado para guardar caballos. Tenían capilla propia y se acabó la iglesia. Llegó el día que quedó un solo hermano y cuando quedó solo cerró la iglesia, la alquiló y no se volvió a reunir. Ese fue el triste final de esa iglesia. Eso ocurrió en Arauca, Caldas, un pueblo que hay allí cerca.
El Señor quitó el candelero de ese lugar. Qué triste, ¿cierto? Las advertencias del Señor son serias. Por eso el llamado es que nos miremos primero como individuos, cada uno de nosotros, mirémonos en dónde hemos fallado, de dónde hemos caído. Y si resulta el caso, arrepintámonos. Pero también es necesario mirarnos como iglesia. ¿Qué estamos fallando? ¿En qué estamos pecando como iglesia? Y también, si es el caso, arrepentirnos. Todo gran avivamiento comienza cuando hay arrepentimiento en la iglesia, cuando hay confesión de pecados, cuando hay dolor por el pecado y arrepentimiento verdadero. Es una verdad, ocurrió en el Gran Despertar, siglo XVIII, en el Segundo Gran Despertar, siglo XIX. ¿Qué fueron los grandes despertares? Fueron grandes avivamientos en la iglesia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que comenzó con la predicación fiel de la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo en el corazón y los hermanos arrepintiéndose, confesaban sus pecados. Es más, no hubo necesidad de disciplina, porque todos tenían algún pecado, algo que tenían oculto, lo confesaban, se arrepentían y lloraban, y fue cuestión de semanas y meses para que cientos y miles de personas vinieran a Cristo en arrepentimiento. Así es que comienzan los avivamientos, no tanto pidiendo, y no está mal pedir por un avivamiento, pero los avivamientos comienzan cuando hay arrepentimiento en la iglesia. Eso es lo que el Señor llamaba a Éfeso. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, o si no, se acaba la iglesia en Éfeso. Fue tanto el pecado de aquel lugar y de aquella ciudad que no solo se acabó la iglesia, sino que se acabó también la ciudad. Yo estoy convencido, hermanos, que si hubiese estado la iglesia fiel al Señor en aquel lugar, tal vez el Señor no había permitido que destruyeran la ciudad por los justos que habían en esa ciudad. ¿No fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice quién era? Ya iba a decir Moisés. ¿Qué le dice Abraham a Dios? Señor, ¿y qué tal que hayan 50 justos en esa ciudad? ¿Cuál es la respuesta del Señor? No la destruiré. Señor, ¿y si 45? Por amor a los 45, yo no destruiré esa ciudad. Señor, perdóname, que ya comencé a hablar más de la cuenta. Y si hay 40, por amor a los 40, no la destruiré. Y si hay 30, Señor, por amor a los 30, no la destruiré. Señor, perdóname por ser tan hablador. Si hay 20, Abraham, no la destruiré por amor a los 20. Y si hay 10, Señor, si hay 10, no destruiré esa ciudad. Pero qué triste que ni 10 en una ciudad de miles, ni su familia, es que ni 5 justos, ni 2, qué triste, ni su esposa. Uno diría, bueno, los hijos crecen y a veces se salen de las manos y no somos Dios para salvarlos, ¿cierto? A veces pasa, lamentablemente, pero uno espera, ¿cierto? Y ellos que eran conocedores de Dios. Lot no fue un hombre que conoció a Dios después de viejo. No, ya mi mujer era incrédula, no podía hacer nada. No, ellos crecieron, instruidos por un hombre de Dios, Abraham. Ni una hija, ni una. Solo un justo. Traslademos esto a Éfeso. ¿Cómo estaba la iglesia en Éfeso para que el Señor permitiera la destrucción de esta ciudad? ¿Y cómo estaba la iglesia en Jerusalén para que el Señor permitiera que Jerusalén fuera arrasada? ¿Y cómo está la iglesia actual? ¿Cómo está la iglesia en Río Sucio? Hay muchas, ¿cierto? Alguien me contaba, un anciano una vez me contaba
que cuando él estaba joven solo había una iglesia evangélica, una sola en Río Sucio. ¿Cuántas hay hoy? Pasan de las 20. ¿Cuántas son fieles? ¿Cuántas son fieles a la palabra? Hablemos de nuestra iglesia local. Si el Señor hoy fuera a destruir este pueblo, ¿será que podemos decirle, Señor, y si hay 20 justos? ¿Los hallará el Señor? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Yo sería uno de esos 20? Preguntémonos. Cada uno de nosotros seríamos uno de esos 20 justos o 30 justos que el Señor hallara en esta ciudad. Si no, pues el Señor nos manda, nos llama a arrepentirnos. Pero el Señor vuelve y elogia a la iglesia, porque les dice en el 6, pero no todo es malo, tienes también estas cosas. ¿Qué cosas? Que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaitas aparecen también allí en la iglesia de Pérgamo, versículo 15 del mismo capítulo. Dice que a diferencia de Éfeso, los de Pérgamo retenían la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. El Señor aborrecía la doctrina de los nicolaitas y Éfeso se le resaltaba que... ¿Se lo está mal? Sí. Oh, bueno, se le abonaba a los de Éfeso que ellos aborrecían lo que el Señor aborrecía, hermanos. Esa doctrina de los nicolaitas tenía que ver como con el clérigo, donde siempre había un hombre dominando sobre todos. Y esto fue muy popular, comenzó a ser muy popular en la Iglesia Católica, lo del clero, que luego el obispo de Roma, el obispo de Alejandría, el obispo en diferentes lugares, y comenzaron a hacer cabezas visibles, y hoy ya sabemos cómo va eso. El Papa es la cabeza del clero, luego hay cardenales, luego hay... Pero lamentablemente las iglesias cristianas también han caído en lo mismo. Y esto en la actualidad sería esa idolatría por los pastores, esa idolatría por los predicadores. Hablaba una vez con alguien que decía, oh, si lo dice MacArthur, así es. Si lo dice MacArthur, eso no hay que buscarle, así es. ¿Será así, hermanos? ¿Será que si lo dice Sproul, si lo dice Pérez Millos, así es? Si lo dice la Biblia de estudio, no hay que buscarle la quinta pata al gato porque está en la Biblia de estudio. No debemos idolatrar a los hombres. Los tienen por allá como en un trono, es que eso lo dijo Sugel. No, hermanos. Caemos a veces en el mismo error y en esas iglesias, aunque no es la intención de los pastores, las iglesias se encargan de idolatrarlos. En otras, ahí está el pastor principal. Tremendo esto. El mismo error, la misma doctrina que el Señor aborrecía. Pero lo bueno de Éfeso era que ellos aborrecían eso. O sea que ese grupo de ancianos que fue a despedirse de Pablo, seguían, y tal vez ya otros, tal vez había habido un relevo, pero seguían fieles, pluralidad de ancianos. Qué bonito esto, qué bonito el diseño del Señor. ¿Se imaginan que aquí un solo hombre mandara y dominara todo? No, el Señor ha levantado hermanos, todos diferentes, todos con diferentes caracteres, todos con diferentes formas de ser, con diferentes cosmovisiones, con diferentes contextos, pero con el mismo espíritu y la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, que podamos, como ellos, aborrecer lo que el Señor aborrece. Versículo 7, exhorta a oír al Espíritu, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay una promesa también: al que venciere,
le haré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una promesa bonita, en otras palabras, al que venciere estará en el paraíso, estará con el Señor. Y hasta podrá comer allí del árbol de la vida. Allí está, dice Apocalipsis 22, allí está. En el estado eterno, cuando estemos con el Señor, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni angustia, porque las primeras cosas pasaron y todo será hecho nuevo en el cielo con Él. La promesa es, al que venza, al que venciere, estará conmigo. Ese es el punto. Al que venciere, estará conmigo. Así como le digo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era una promesa maravillosa para ellos, que sabían que tal vez en cualquier momento podían morir por causa del Señor. El Señor les dice, vuelvan al primer amor. Y si mueren, tranquilos. Porque el que venciere, dice primera de Juan 5, que quién es aquel que vence, sino el que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha nacido en carne. En otras palabras, el que vence es el verdadero creyente. Si usted está seguro en Cristo, si usted está seguro que hoy muere, si hoy parte, va a estar con Cristo, esa promesa es para usted. Pero también si usted es consciente de que ha dejado el amor, el primero, también esta advertencia y este llamado es para usted. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.